y sobre todo a las exoneraciones que la ley y el reglamento me lo autorizan para poder continuar con toda la normativa tributaria. Para este caso vamos a empezar nosotros con una pequeña introducción sobre lo que son las normas especiales y las exoneraciones que existen. ¿Sí? El impuesto a la renta de las sociedades, el impuesto a la renta de personas naturales y qué consideramos como impuestos diferidos de acuerdo a lo que es la normativa tributaria. ¿Sí? Existen normas especiales según la normativa tributaria. ¿Sí? Estas disposiciones especiales, ¿qué es lo que nos dice? Estas disposiciones especiales nos ayudan a generar o a disminuir el pago de impuesto a la renta, dependiendo en la actividad que nosotros nos dediquemos. Hay exoneraciones especiales que van a partir del artículo 9.1, ¿sí? Donde está determinada todas las exoneraciones especiales hasta el 9.7. Si nosotros revisamos en el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, tenemos unas exoneraciones generales que nos ayudan o nos determinan qué ingresos están exentos del pago de impuesto a la renta y qué es lo que podemos nosotros disminuir y cómo podemos hacerlo para el pago de impuestos. Bajo esta perspectiva, nosotros procedemos a lo que son las exoneraciones especiales, de acuerdo a lo que determina el artículo 9.1 hasta el 9.7 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, y bajo el Código de la Producción, específicamente donde fueron estos artículos ingresados dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno, donde nos determinan básicamente bajo qué criterios nosotros tenemos que tomarnos las exoneraciones y para quiénes podemos tomarnos las exoneraciones en este caso. Por favor, ¿pueden cerrar sus micrófonos? Muchas gracias. Entonces, vamos a lo que determina el artículo 9 de la 9.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno. De acuerdo a la ley y de acuerdo al Código de la Producción, dice que todas las sociedades nuevas que se constituyeran como sociedades y generaran inversiones nuevas en el aparato productivo de nuestra ley, y sobre todo que esté fuera de las ciudades de Quito y Guayaquil, nos van a permitir tener una exoneración especial. Sobre todo en este caso vamos a tener una exoneración, de acuerdo a lo que determina la ley, una exoneración de hasta 5 años, ¿sí? En empresas nuevas, en inversiones nuevas productivas. ¿Qué es lo que quiere decir nuevas productivas? Quiere decir que yo estoy poniendo capital nuevo, capital fresco, y donde estoy generando yo a esta inversión, estoy generando capital. ¿Sí? Estoy generando nuevas plazas de empleo, estoy utilizando materia prima ecuatoriana. Entonces, bajo estas perspectivas me dice, vea, si usted está haciendo inversiones nuevas fuera de las ciudades de Quito y Guayaquil, y sobre todo si son en los lugares rurales, tienen una exoneración de 5 años. De 5 años, siempre y cuando, ¿sí?, ustedes estén dedicados en el sector agrícola, en el forestal, en el metal mecánico. Me dice, siempre y cuando estén dentro de esas normativas, ustedes tendrán 5 años de exoneración. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que determina la Ley de Régimen Tributario Interno y nosotros queremos hacer una nueva inversión, nosotros tendríamos que ver si nos conviene manejarnos dentro de las actividades que nos está dando la exoneración, punto 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, donde podemos nosotros hacer una disposición o una dispensa legal de 5 años de no pagar impuestos. Que eso en definitiva sí nos ayuda bastante para mejorar y arrancar con lo que es la parte de industrias, ¿no? La parte de exoneraciones especiales, de acuerdo a lo que determina el artículo 9.1, como yo ya les dije, es la parte de inversiones que se encuentran fuera de la ciudad, en los sectores agrícolas, forestal, metal mecánico, petroquímica, farmacéutico, turístico, cinematografía, energías renovables. ¿Cuáles son las energías renovables? Son las eólicas, son las hídricas. Todas esas cosas nos ayudan a nosotros. Claro que este tipo de energías renovables son costosas, ¿sí?, pero podemos nosotros ver si nos beneficia o no nos beneficia la parte de la inversión que nosotros vamos a hacer. Y sobre todo tomando en cuenta que si nosotros generamos fuentes de empleo, pero me dice fuentes de empleo, quiere decir que si yo ya tenía
trabajadores, 4 trabajadores, yo al final del año tengo que tener 8. Y esa es mi fuente, mi incremento, serían mi incremento de mano de obra nacional, ¿no? Bajo esos criterios que está determinado en la ley. En el artículo 9.2, vuelta que me dice industrias básicas. Dice, en caso de industrias básicas nuevas productivas en los sectores económicos determinados como industrias de conformidad con la ley. ¿Cuáles son las industrias básicas? De acuerdo a lo que determina la ley, como lo que ya les decíamos, son la parte agrícola, ¿sí? La parte industrial, donde nosotros tenemos o podemos invertir. Entonces, si nosotros creamos una empresa, se me ocurre una florícola, donde yo voy a invertir en la producción de flores, es una empresa nueva, es un proyecto nuevo, donde estoy generando fuentes de empleo nuevas. Entonces, yo puedo acogerlo. Y son industrias básicas de acuerdo a lo que determina la ley de régimen tributario interno. Y por tanto, nosotros hacemos uso de esa exoneración. En este artículo 9.2 me determina que tendré una exoneración que se extenderá hasta 10 años, dice la exoneración, si siempre y cuando estén atribuibles a inversiones nuevas y que gocen y que sean fuera de la ciudad de Quito y de Guayaquil. Entonces, aquí ya vamos una exoneración adicional de 5 años si tomamos en cuenta lo que determina el artículo 5.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces, ahí podemos nosotros ver qué es lo que nos beneficia, cómo está nuestra empresa o si queremos hacer una inversión nueva, bajo qué perspectiva nosotros podemos manejarnos este tipo de inversión. Además, tenemos que tomar en cuenta que este plazo de los 10 años se pueden aumentar por 2 años más en caso de que dichas inversiones se realicen en cantones fronterizos. Eso es lo que me dice este artículo específico. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por cantones fronterizos? ¿Sí? Si nos vamos nosotros al norte, Tulcán; si nos vamos al sur, Huaquilla. Yo te dije, tú y yo sí. Vamos a... Entonces, si bajo esa perspectiva nosotros hacemos una inversión en la parte de las fronteras con los países que tenemos alrededor, esto nos va a permitir tener una exoneración adicional de 2 años. En definitiva, ¿qué sería? 12 años de exoneración en el pago de impuesto a la renta. Entonces, nosotros, la finalidad de la ley, de esta normativa, es generar incentivos para que la gente invierta en este tipo de negocios, en este tipo de actividades, que nos permitan a nosotros, les permita a la gente beneficiarse, por un lado, del pago de impuesto a la renta. Con 10 años de beneficio del pago de impuesto a la renta, quiere decir que ya va a existir un retorno de la inversión. Existe un retorno. Financieramente va a retornar a nosotros el dinero. Y luego de ese tiempo que se demora en retornar el dinero de la inversión hacia los recursos iniciales que nosotros pusimos, luego de eso, ya nosotros como proyecto podemos decir que ya estamos generando utilidad. Entonces, si el Estado nos está dando esta exoneración de 10 años, quiere decir que nosotros podríamos tener 10 años para retornar la inversión inicial del proyecto. Y a partir de ahí sí ya nosotros podríamos ir generando la utilidad y además ya podríamos estar en la obligación y en las condiciones de estabilidad económica como para proceder a los pagos correspondientes de los impuestos que nos corresponden, dependiendo del impuesto en el que estemos. En este caso estamos hablando del impuesto a la renta. ¿Por qué se está hablando del impuesto a la renta en estas dos webinars que hemos tenido? Es porque en el mes de marzo empezamos nosotros con lo que es el pago de impuesto a la renta de las personas naturales y en el mes de abril de las sociedades. Entonces, bajo estas perspectivas, es bueno que nosotros manejemos cuáles son los ingresos exentos, cuáles son los ingresos exentos especiales y bajo qué perspectivas nos puede beneficiar a nosotros. De acuerdo a lo que determina el artículo 9.3, dice: los dividendos y utilidades de empresas en desarrollo de proyectos públicos y asociación pública-privada. Cuando existe una asociación de empresas, ¿sí?, una alianza estratégica, empresas
privadas y públicas para armar un proyecto específico, ¿sí? Nosotros podemos tener una exoneración especial de acuerdo a lo que nos determina la ley de régimen tributario interno también. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que si la exoneración del impuesto a la renta en el desarrollo de proyectos públicos, ¿sí? Sí, los dividendos y las utilidades de esta empresa gozarán, dice, una exoneración del pago de impuesto a la renta durante 10 años. Entonces, si hay una, ¿cómo sería? Si hay una alianza estratégica entre una empresa pública y privada para armar un proyecto específico, en este caso, el pago de impuestos se exonera 10 años y el pago de dividendos. Los dividendos son lo que percibe los accionistas luego del pago de sus impuestos a la renta. Entonces, no va a haber hay esta exoneración, tanto para los dividendos de los accionistas que están dentro de la actividad económica, como para el pago de impuesto a la renta. Entonces, existe en este caso una doble exoneración, digamos así. Los dividendos de los accionistas, de los dueños del proyecto, de la asociación o de la empresa, y del pago de impuesto a la renta. ¿Por qué periodo? Por 10 años, de acuerdo a lo que manda este artículo exclusivamente. En el 9.5 me dice la fusión de entidades del sector financiero popular. ¿Qué entendemos nosotros por fusión del sector financiero popular y solidario? Por lo general, la fusión del sector financiero popular solidario son la fusión de cooperativas de ahorro, de cooperativas de crédito, que son pequeñas, que no están reguladas por la superintendencia de bancos. Entonces, el momento que estas fusiones de estas pequeñas cooperativas realizan es con la finalidad de mejorar incrementar su capital de trabajo y ser más grandes. Entonces, dice, si existe una fusión en este proyecto, en este tipo de cooperativas, en este tipo de empresas, por tanto, tendrán una exoneración de 5 años, dice, desde el primer año en el que se produzca la fusión. ¿Qué quiere decir? Que si la fusión de dos cooperativas o de dos asociaciones de ahorro, ¿sí?, está determinada, se genera en este año, a partir de este año comienza la exoneración. Si fue en el año anterior, dependiendo del año, por eso es lo que nos dice la normativa. Nos dice, gozarán la exoneración del pago del impuesto a la renta durante 5 años contados desde el primer año en el que se produzca la fusión. Entonces, si la fusión se produce este año, desde este año arranca. Si la fusión se produjo el año anterior, arranca desde el año anterior. Eso es para las empresas, como les digo, para las empresas del sector financiero popular y solidario. De acuerdo a lo que dice la normativa, las empresas del sector financiero popular y solidario son todas las empresas que, o mejor dicho, son las instituciones financieras, son en este caso las cooperativas de ahorro, ¿sí?, las asociaciones de ahorro y esas cosas. Entonces, si existen esa fusión con la finalidad de mejorar el, el, la empresa, que crezca la empresa, que mejore la empresa, en este caso les dicen, vea, ustedes van a tener un beneficio para que puedan ustedes mejorar y dar mejores servicios a sus clientes. En el artículo 9.6 me habla de la exoneración del pago del impuesto a la renta para nuevas microempresas. ¿Qué es lo que me quiere decir en este caso las nuevas microempresas? Me quiere decir que son todas las empresas que inician su actividad económica a partir de la vigencia de la ley orgánica para la reactivación económica y fortalecimiento de la dolarización. Entonces, las empresas que se crean a partir de la creación de la puesta en marcha de esta ley tienen una exoneración. Dice una exoneración de 3 años contados a partir del primer ejercicio fiscal en el que se generen estos ingresos. Entonces, si se creó esta empresa, esta microempresa, de acuerdo a la ley orgánica de reactivación económica, en este año gozan, a partir de este año, 3 años de la exoneración del pago del impuesto a la renta. Tenemos que tomar en cuenta aquí algo muy especial.
que dice siempre y cuando, la ley, eso es lo que me determina, que me dice siempre y cuando se genere empleo neto y se incorpore valor agregado nacional, como lo que decíamos anteriormente. ¿Qué es lo que entendemos por incorporar valor agregado nacional en estos términos? Es la incorporación de la utilización de recursos de nuestro país, materia prima de nuestro país, equipos de nuestro país. Entonces, si nosotros estamos haciendo uso de ese tipo de valor agregado, tengo la exoneración. Aparte de eso, me dice que incorpore empleo neto. ¿Qué quiere decir el empleo neto? Quiere decir que yo tengo que incrementar mis empleados y mantener a esos empleados. Entonces, al final de todo, quiere decir que yo empecé con un empleado, terminé con 10 empleados, tengo la exoneración. ¿Por qué? Porque incrementé mi empleo, mi empleo neto, mis trabajadores en este caso. Aparte de eso, tengo que incorporar materia prima nacional, tengo que incorporar productos nacionales. ¿Para qué? Para que el valor agregado nacional de los productos se genere de manera nacional, así como lo dice, ¿no? Nacional. Entonces, eso es lo que me determina la ley de régimen tributario interno. Y además me dice que tiene que estar especificado esto, o esta normativa va a estar especificada dentro de lo que determina el reglamento. Si nosotros nos vamos a lo que determina las leyes de régimen tributario interno, ¿sí? Y revisamos nosotros qué es lo que nos determina, qué es lo que nos determina la ley de régimen tributario en su artículo 9.1, por ejemplo. Hagamos, ¿sí? Entonces aquí, si nosotros revisamos en el artículo 9.1, me dice que estas exoneraciones, de acuerdo al pago de impuesto a la renta, serán siempre y cuando las empresas inviertan en los sectores agrícola, ¿sí? De cadena forestal, me dice metalmecánica, petroquímica, farmacéutica. Entonces, si nosotros ponemos a pensarnos, si yo incorporo una empresa y en la producción de medicina voy a estar exonerado de acuerdo a lo que me determina la ley de régimen tributario. Si yo invierto en un proyecto de turismo, voy a estar exonerado de acuerdo a lo que determina la ley. Si yo invierto en servicios de logística del exterior, voy a estar exonerado. Entonces, todas estas exoneraciones, de acuerdo a lo que determina la ley, están aquí, están para que nosotros tengamos mucho más claro si ustedes lo revisan y se ingresan al artículo 9.1 y a continuación ustedes van a encontrar todas las industrias en las cuales pueden ustedes obtener estos beneficios. Estos beneficios, como les digo, se dan para sectores prioritarios y están diciendo sectores prioritarios como zonas rurales. ¿Por qué se consideran prioritarios? Porque no existen empresas que den empleo en estos sectores. Y como lo que decía en este artículo también, si ponen las empresas dentro de lo que es las fronteras de nuestro país, tienen una exoneración adicional de 2 años, ¿no? Entonces, todas estas cosas, todas estas consideraciones nosotros sí debemos tomarlas en cuenta para que los beneficios que nosotros recibimos como empresarios o como nuevos entes de inversión dentro de nuestro país y podamos hacer uso de estas exoneraciones, siempre es bueno revisar la parte de la ley de régimen tributario y saber en qué campo nosotros podemos caer para poder tener este tipo de exoneración, porque si yo no pago impuestos, el impuesto a la renta por 10 años, eso es un flujo de caja para mí que me puede servir muchísimo para seguir reinvirtiendo y poder seguir creciendo durante esos 10 años. La tarifa de impuesto a la renta, de acuerdo a lo que determina el artículo 37 de la ley de régimen en la ley de régimen tributario interno, me dice que podrá ser del 25% de impuesto a la renta, dice y la tasa impositiva podrá ser que dediquen o como que se dediquen a una industria manufacturera y todo eso, dependiendo
dependiendo del tipo de actividad en el que se están desarrollando estas empresas. Esto también es bueno siempre y cuando nosotros podemos tener una exoneración adicional aquí, siempre y cuando nosotros reinvertamos o realicemos reinversiones dentro de la parte de la utilidad que genera la empresa dentro de un periodo fiscal. Si nosotros dentro de un periodo fiscal realizamos, digamos que tenemos 100 de utilidad y yo de esos 100 realizo una reinversión de 20, yo de esos 20 tengo una exoneración de 10%, quiere decir que yo de los 80 pago el 25% y de los 20 yo solo pago el 15%. Claro, siempre y cuando se cumpla una condición específica. ¿Cuál es la condición específica? De que dentro del periodo fiscal en el que yo realicé la inversión, tengo ya que tener legalizado el aumento de capital. Entonces, si yo ya tengo legalizado dentro del periodo fiscal el aumento de capital, tengo derecho a esto. Si yo dentro del periodo fiscal no realicé no efectué la legalización del aumento de capital, al siguiente año yo tengo que hacer un ajuste en la conciliación tributaria y pagar la diferencia de ese 20%, de ese 20% que yo supuestamente iba a reinvertir, de esos 20 que iba a reinvertir, y tengo que pagar yo la diferencia, el 10% de los 20, para decirle al Estado que yo no pude hacer la reinversión en ese año, pero ya no puedo hacerla en el siguiente. Entonces, de acuerdo a la normativa tributaria, me dice que si yo no cumplo con esa normativa de reinvertir y legalizar la reinversión dentro del periodo fiscal, no puedo yo hacerme, o no puedo realizar esa deducción que me determina la ley. Entonces, es lo que decía. Los sujetos pasivos que reinvierten en Ecuador, ¿sí? Dentro de su actividad económica, ¿no? Si la empresa se dedica a la producción de muebles, tiene que ser la reinversión dentro de la empresa para que ese capital reinvertido quede ahí y pueda seguir el giro del negocio. La idea de esto, de este tipo de exoneración es que le sirva a la empresa para poder seguir incrementando su patrimonio y con eso poder seguir incrementando y mejorando su actividad económica. No puedo yo coger y reinvertir en una actividad totalmente diferente a la que tiene la empresa. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, por favor. La tarifa del impuesto a la renta, de acuerdo a lo que determina el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, de acuerdo a lo que determina este artículo, dice que esta tarifa será modificada año a año en función al índice de inflación que determina la Ley de Régimen Tributario Interno. O sea, que determina el índice de precios al consumidor y en función a eso se procede a hacer el ajuste para el pago ¿cómo es? Para la tabla del impuesto a la renta de las personas naturales. La renta, como les digo, se modifica año a año en función al índice de precios o a la inflación generada en el. Como ustedes ven, aquí tenemos nosotros las dos tablas del impuesto a la renta, tanto la del año 2020 como la del 2021. Si nosotros comparamos la del 2020 con la del 2021, la fracción básica, ¿sí? Es 11.315 en el 2020 y es 11.212 en el 2021. En este año, ¿por qué bajó la fracción básica en vez de subir? De acuerdo a los estudios que realiza el INE y el Banco Central, en este caso hubo para este año, para el 2020, el 2020 terminó con una deflación. Entonces determinan que en el 2021 también va a existir una deflación. Entonces, al no existir una inflación, que la inflación es lo que incrementa la tabla, entonces, por tanto, la deflación es lo que hace que reduzca el valor de la base imponible de acuerdo a lo que determina la Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 36. Entonces, esto sí tenemos que tomar en cuenta que nosotros hay muchos cálculos que hacemos en función a esta tabla y por eso nosotros tenemos que tener en cuenta la tabla, el valor exacto. Por ejemplo, de acuerdo a lo que determina la Ley de Régimen Tributario Interno, dice uno podrá deducirse hasta el 1.3% de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta para personas naturales, como gastos de salud, vivienda, educación, vestimenta. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Simplemente la base exenta desgravada, procedo a multiplicarle por el 1.3 y ese es mi monto máximo que yo puedo deducirme por este impuesto para el pago de impuesto a la renta.
Tomemos en cuenta que hubo una reforma en la que determina que ya las personas naturales que superen los $100,000 ya no pueden hacer uso de esta exoneración de lo que es la salud, vivienda, educación, vestimenta. De acuerdo a lo que determina el artículo enumerado a continuación determina que todos los impuestos diferidos, ¿sí? Todos los impuestos diferidos para efectos tributarios es el reconocimiento, de acuerdo a lo que determina la ley, dice que es el reconocimiento de activos y de pasivos, ¿sí? Y por tanto, estos nos puede generar impuestos diferidos. ¿Qué son los impuestos diferidos? Es el diferimiento de un pago. Si yo, en vez de pagar este año, puedo diferir en siguientes, lo que me determina que o yo puedo pagar en más o puedo pagar en menos, dependiendo a dónde se ajuste este impuesto diferido. Por ejemplo, si yo, de acuerdo a lo que me determina la ley de régimen tributario interno, me dice que yo puedo utilizar hasta el 1% de provisión cuentas incobrables y yo utilizo el 5%, de acuerdo a lo que me determina NIPS, me dice que yo tengo que provisionar lo que en realidad voy a tener como cuenta incobrable. Entonces, si yo provisiono el 5 y yo el 1% máximo, quiere decir que ese 4% es un impuesto diferido. Y yo voy a tener que hacer ese uso de esos 4% en los siguientes años, haciendo los ajustes en la parte de la conciliación tributaria. ¿Sí? Y según el reglamento determina que los gastos deducibles, de acuerdo a lo que determina los impuestos diferidos, ¿sí? Nosotros podemos utilizar o en este caso las pérdidas por deterioro parcial de producto. ¿Sí? Entonces, las pérdidas por deterioro parcial de producto me dice que esa pérdida que genere la empresa, yo no la puedo generar, para mí no es un gasto deducible, de acuerdo a la parte legal, a la parte tributaria, pero financieramente yo tengo que considerarla. Entonces, yo la considero financieramente, pero luego yo tengo que hacer mi ajuste en conciliación tributaria y mandar a gastos no deducibles. Además dice que las pérdidas esperadas en contratos de construcción también nosotros no podemos asumir, es un gasto no deducible para lo que determina la ley de régimen tributario interno. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, reconocer financieramente el gasto, ¿sí? Reconocer y deducir en realidad financieramente lo que yo si estoy generando pérdida o estoy generando utilidad dentro de ese periodo, y luego tengo que hacer el ajuste para lo que es la parte de conciliaciones tributarias. Una vez que hago yo el ajuste para lo que es la parte de conciliaciones tributarias, eso me permite, ¿sí?, decirle al servicio de renta si estoy dentro de lo correcto, ¿sí?, que yo me deduje lo que manda la ley y realicé los ajustes correspondientes y por tanto, si son no deducibles y todo, tengo que determinarlos como impuestos diferidos para futuro. Porque habrán impuestos que yo puedo utilizarlos a futuro y habrá gastos que yo definitivamente son no deducibles y quedarán ahí. Pero los que sí puedo utilizarlos a futuro, yo puedo generarlos y ponerlos, es más, en la cuenta de impuestos diferidos, para a favor mío o a favor del Estado. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros aquí? Dice que las pérdidas por deterioro parcial, ¿sí?, son gastos no deducibles, ¿sí?, y las pérdidas por contratos de construcción no se determinan o se determinan como gastos no deducibles dentro de esta normativa. Y por tanto, yo los puedo cargar a impuestos diferidos, de acuerdo a lo que determina la normativa tributaria, como les expliqué anteriormente. Bueno, les agradezco mucho por la atención. En este caso vamos a pasar a lo que es preguntas y respuestas para tratar de solventar la mayor parte de inquietudes que tenga. Mónica, si me puedes ayudar. Gracias, Franklin, por tu intervención. Efectivamente, tenemos unas preguntitas aquí. Daniel Suárez te pregunta, ¿podrías indicarme en qué sectores no se aplicarían las exoneraciones mencionadas? Ya, de acuerdo a lo que determina la ley y como lo que vimos nosotros específicamente en el artículo 9.1,
Aquí nosotros podemos ver exactamente cuáles son las empresas, ¿sí?, que están dentro de la normativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Las empresas que están fuera de esta normativa no están exentas. Digamos, pongamos el ejemplo de la que es las farmacéuticas. Yo como empresa farmacéutica hago la inversión en el país, tengo la exoneración de lo que me manda la ley de los 10 años, pero si creo una nueva empresa y la empresa se dedica a distribución de los productos farmacéuticos, en este caso la empresa nueva que está fuera de esta actividad, que no es la producción farmacéutica, no está dentro de lo que determina la exoneración. Entonces eso sí tenemos que tener claro, ¿no? Si nosotros nos vamos, como les digo, todas las empresas o todos los sectores que nosotros podemos invertir están dentro de la normativa tributaria, y si nosotros queremos compararlos, por ejemplo, como les digo, la farmacéutica, la fabricación de medicamentos está exento, pero la distribución no. Listo, amor. Gracias, Franklin. Tengo otra pregunta. Paula dice, ¿podría por favor indicarme con un ejemplo cuáles son las asociaciones público-privadas? Ya. Bueno, esto de las asociaciones públicos-privadas son esquemas de inversión a largo plazo y de inversión de montos grandes, ¿no? O sea, montos fuertes, que tienen como objeto la prestación de servicios al sector público, con base de desarrollo en infraestructura. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, hago una negociación con una empresa que hace carreteras. Entonces le digo, yo como Estado le digo, muy bien, quiero anexarme con ustedes. Vamos a trabajar juntos. Y ustedes luego de eso, ustedes van a tener una retribución. ¿Por qué? Porque es una infraestructura en la que construye el sector privado, opera el sector privado y, por ejemplo, es lo que nos ponen en los peajes. Dicen, bueno, esta carretera se construyó por tal empresa con el financiamiento del sector público y durante 30 años la empresa privada va a comenzar a generar réditos para mantener, mejorar y la utilidad que le corresponde sacar de toda la inversión a este tipo de empresas, ¿no? De acuerdo. Eh, Javier nos indica, ¿cuál es la exoneración para el pago del impuesto a la renta para las personas de tercera edad y con discapacidad? Bueno, de acuerdo a lo que manda la ley, dice que las personas de la tercera edad, ¿sí?, tienen una exoneración de hasta el doble de la fracción básica exenta. Si nosotros vemos la tabla de lo que estábamos viendo en la presentación anterior, ahí me decía para este año que está en 11.212, si no me equivoco. Entonces nosotros como personas de la tercera edad podemos tener una exoneración hasta del doble de la fracción básica. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros los 11.212 lo multiplicamos por 2 y esa es nuestra exoneración para las personas de la tercera edad. Para las personas discapacitadas, para ellos se maneja diferente. Antes era la exoneración hasta el triple de la fracción básica exenta, pero luego con las normativas que hubieron hace años anteriores, ahora la exoneración es en función al porcentaje de discapacidad que tenga la persona. Si una persona tiene una discapacidad de hasta el 29%, no tiene exoneración, no maneja ningún tipo de exoneración. Pero si ya tiene una exoneración, si tiene de 30% para arriba, va manejando un porcentaje definido para la exoneración. Entonces, si yo tengo el 30%, ya me hago acogedor a una exoneración. Pero si tengo menos del 30%, no me hago acogedor. Si tengo más del 70%, me hago un acogedor al 100% de la exoneración, que sería al triple de la fracción básica exenta. Listo, man. Gracias. Tengo una última pregunta, hasta aquí, una pregunta más. Dice Sandra, dice, al hablar de fusiones de entidades en el sector financiero popular y solidario, específicamente ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de empresas, instituciones, digamos, financieras que son pequeñas. Es como las cooperativas de ahorro y crédito, bueno, ciertas cooperativas de ahorro y crédito, porque hay, en este caso son las cooperativas de ahorro y crédito que no están regidas por la superintendencia de bancos.
Las empresas, las cooperativas de ahorro y crédito que están regidas por, por la compañía por la superintendencia de bancos, estas ya están consideradas como cooperativas grandes y por tanto su nivel de ingresos es grande y ellas no caen dentro de lo que es la parte del sector popular. Las cooperativas que están no están bajo el control de la superintendencia de compañías, ellas sí están dentro de lo que es la parte financiera popular y solidaria, porque son empresas pequeñas, instituciones financieras pequeñas que se están fusionando para ser un poquito más grandes y poder dar mejores servicios a sus clientes en este caso. Muchas gracias, Franklin, por tu ayuda. Bueno, nosotros queremos recordarles que nuestra plataforma cuenta con un contenido de mucha importancia que aporta a sus actividades diarias, tanto en las áreas contable, administrativa, de talento humano, e incluso ayuda a los estudiantes, docentes y todas aquellas personas que necesitan estar informadas oportunamente según cómo se va generando la información, ¿no? Que les afecta o aporta a la toma de decisiones dentro de una empresa o instituciones educativas para sus investigaciones. Por esta razón, nosotros hemos querido ayudarles a ustedes distribuyendo la información dentro de este sistema de esta manera. Vamos a ir revisando el sistema. Por favor, Franklin, si me ayudas. Listo, dime. Ya, ok. Entonces, vamos a encontrar que contamos con tres grandes secciones, ¿no? La primera es nuestro árbol de contenido que nos ofrece la normativa contable, nos ofrece leyes y relacionadas, herramientas de uso, diccionarios y glosarios y los webinars VirtualX. En el área de la normativa contable, ustedes van a encontrar todo lo que es las normas internacionales de información financiera, las NIC, las normas IFAC, las NIC SP, ahora que están muy de moda, ¿no? Las normas internacionales de auditoría, entre otras. En la parte de leyes y relacionadas van a encontrar la información generada diariamente por más de 70 organismos de control a nivel nacional y seguimos incrementándolas de acuerdo a las necesidades que se van presentando con nuestros usuarios. Ustedes nos pueden sugerir a nosotros si quieren ver alguna información específica, a más de la que ya les estamos ofreciendo, pueden sugerirnos a nosotros el generar alguna información adicional. Pero normalmente, por ejemplo, a lo que siempre como contadores, la rama contable a la que se dedica más a revisar es el tema del SRI, Ministerio del Trabajo, el IES, las superintendencias y demás. Las carpetas por entidad, como ustedes pueden darse cuenta, están organizadas de manera alfabética para su mejor y más rápida ubicación. Las subcarpetas según el tipo de información generada. Por ejemplo, vamos a entrar en la del SRI. Se me ocurre. Así podemos entrar en la carpeta. Como ustedes ven, están organizadas en orden alfabético, ¿no? Y pueden encontrar fácilmente. Las subcarpetas dentro de la carpeta Servicio de Rentas Internas está ubicada en orden alfabético cada una de las subcarpetas dentro de esta entidad, ¿no? El momento de abrir una de las carpetas, de las subcarpetas, por ejemplo, entramos a resoluciones del SRI. Vamos a encontrar aquí la ubicación de los documentos. Están organizados de manera cronológica descendente. Esto quiere decir que los documentos ustedes los encuentran primero el último documento que fue subido al sistema y irán encontrando los documentos hacia atrás, ¿no? De acuerdo como se han ido cargando, como se han ido publicando, digamos, estos documentos. Pasando de lo que es las leyes y relacionadas, tenemos ahora la sección de herramientas de uso. Dentro de esta sección tenemos algunas cosas que les pueden interesar a ustedes. Por ejemplo, en el caso de estudiantes, la gente de los universitarios, estamos implementando el área de los ejercicios de aplicación. Esto se está subiendo periódicamente conforme se van generando con temas de interés, ¿no? Relativos a las normas NIC-NIF, donde ustedes pueden descargarlos en formato Excel.
para que puedan manipular, digamos, la información y aplicar también a sus propios ejercicios, a sus propios valores. Tenemos adicionalmente un rubro que se llama enlaces de interés. Esto también es un área muy interesante que ayuda no solamente a los estudiantes, sino también a los empresarios y todas las personas que necesiten hacer sus trámites. Una vez que están dentro de la plataforma, sin necesidad de salirse de VirtualX, ustedes pueden acceder a las diferentes entidades. Nuevamente podemos tomar el servicio de rentas internas para ingresar a ver, por ejemplo, ustedes tienen aquí dentro de rentas internas, tenemos una serie de opciones para hacer trámites a los cuales pueden acceder sin ningún inconveniente, sin necesidad de salir de la página de la plataforma, ¿no? Y puedes abrir cualquiera, Franklin. A ustedes aquí pueden ingresar y como pueden ver, pueden acceder sin necesidad de salirse y realizar su trámite directamente dentro de la plataforma y continuar investigando. Bien, hemos puesto también dentro de estas herramientas nuestro manual de usuario en el caso de que existiera alguna duda en el manejo del sistema y puedan consultar lo que ustedes necesiten, ¿no? Adicionalmente se incluyó la carpeta normas ISO, que esta tiene también novedades. Vamos creando las series para que ustedes puedan irse informando, ¿no? Esto es más a manera informativa. Adicionalmente, como ustedes pueden ver, tenemos la sección de diccionarios y glosarios. En esta encontrarán diferentes tipos de términos. Como pueden ver, hemos logrado un glosario de términos de normas NIF. Tenemos los términos de educación, de riesgo, ambientales, electorales. Ahora, a propósito que estamos en este asunto de las elecciones, lo que estamos atravesando en nuestro país, ¿no? Los términos obviamente financieros, contables, laborales y tributarios de diferente índole, y seguimos igual incrementando conforme vamos seleccionando información para que sea de más ayuda para ustedes. Finalmente tenemos la sección Webinars VirtualX, en donde ustedes van a encontrar las exposiciones que se están haciendo mensualmente. Hasta el día de hoy hoy día hemos subido ya la presentación que acaba de realizar Franklin. Ustedes pueden acceder a eso y en los próximos días estaremos subiendo el video de la participación de este día para quienes no pudieron asistir completo al webinar. Continuando con el contenido, en la parte de abajo tenemos un área de búsqueda avanzada. En esta área ustedes pueden buscar un documento si es que saben exactamente lo que desean encontrar. ¿Ya? Y finalmente tenemos el área de actualizaciones al día, en donde ustedes van a encontrar todos los documentos, los últimos 100 documentos que fueron subidos en los últimos días al sistema. Están igual en orden cronológico, de acuerdo al día que se ha subido, son los 100 últimos documentos que adicionalmente fueron publicados en el correo que se les envía diariamente como notificación. Pasando al lado derecho, tenemos un área de búsqueda general, donde justamente como nos hizo el ejemplo Franklin, ahí tenemos, por ejemplo, busquemos ahí esa ley de régimen tributario. Ustedes pueden poner palabras que les lleve a buscar el documento específico que necesitan. Si no lo conocen completamente, pueden poner 2, 3 palabras para que les lleve les despliegue, en este caso, como la ley de régimen tributario, ustedes saben, se encuentra en miles de documentos, como en este caso, y como queremos específicamente ubicar algo, en este caso, miren, tenemos más de 1000 documentos que contienen la ley de régimen tributario o la frase ley de régimen tributario. Entonces, para llegar a la que definitivamente necesitamos, que sería la última publicada, escribimos, por ejemplo, en este caso, LORTI, se me ocurre LORTI, aparece automáticamente la última versión de la ley subida, ¿no? Y ustedes ven aquí, tienen acceso a información, tienen un buscador de palabras,
en realidad es de mucha ayuda, estos documentos son de mucha ayuda para ustedes. Ustedes pueden ubicar lo que necesiten, artículos, en fin. Adicionalmente, ustedes ven en la parte superior del documento un corazoncito que es favoritos. Este les sirve a ustedes para que puedan guardar sus documentos, el documento que sea de su interés, y en el momento que ustedes requieran volver a ese documento sin necesidad de generar una nueva búsqueda en el árbol de contenido. Luego de esto tenemos en la parte derecha superior, tenemos un librito que nos dice novedades. En este botoncito nosotros encontramos dos secciones. La una que nos ayuda, la una, como ustedes ven, perfil y boletines, ¿no? En el perfil entra todos los datos del usuario para que sepan de qué empresa es, obviamente personalizado, ¿no? En el caso de boletines, como ustedes pueden ver, tenemos boletines del día, boletines de hoy. Aquí ustedes encontrarán únicamente los documentos que se publicaron en el día de hoy, y que fueron además notificados a través del correo que se les hace llegar diariamente a los suscriptores, ¿no? Adicionalmente tenemos este historial en donde se va a ir ustedes mismos van a ir generando su historial de documentos que han ido revisando conforme ingresan, ¿no? Cada vez que dan un clic a uno de los documentos en cualquier parte del sistema, este documento se va a ir guardando en la parte del historial. Bueno, creo que con esto nosotros les hemos dado un... Perdón, Moni, hay una pregunta de una persona en el chat. ¿Podrías, por favor, ayudarnos con una respuesta? Gracias. En el chat. Ok, sí. A ver. Sí, es para Franklin. Esta pregunta dice, buenas tardes. ¿Qué gana o pierde la empresa si no se calcula los impuestos diferidos ecuatorianos? Bueno, bajo la perspectiva, cuando se calcula por lo general los impuestos diferidos, no es que gana la empresa. En este caso, simplemente es un diferimiento de los impuestos que tiene que pagar. En este caso, yo estoy haciendo uso, de acuerdo a como les puse el ejemplo anterior. Si yo hago de acuerdo a lo que determina la ley de régimen tributario interno, hago una provisión de cuentas incobrables hasta el 1% de lo que me dice la ley, y que no puedo superar el 10% de toda la cartera durante los periodos, y yo, porque en las normas financieras, en las normas internacionales financieras, en las NIF, me determina que yo tengo que provisionar el monto real de incobrables que yo voy a tener. Entonces, yo, ¿qué es lo que hago? Provisiono un 5%, estoy provisionando más de lo que me manda la ley. Entonces, yo ese 4% de cartera, de cuentas incobrables, lo tengo que poner para utilizarlo en los siguientes periodos. Porque yo digo, vea, yo en realidad voy a tener 5%, pero no lo puedo utilizar todo en este periodo, pero sí lo voy a utilizar un 1% en el periodo que viene, un 1% en el periodo que sigue, hasta poder completar. Eso es el ajuste por impuestos diferidos. Entonces, en definitiva, no es es un ajuste que se hace porque las normas internacionales de información financiera me dicen que yo haga una cosa, ¿sí? Pero la normativa tributaria me determina que yo tengo que cumplir esa normativa y no me puedo exceder de esos pasos. Entonces, ahí es cuando tenemos nosotros que hacer ciertos ajustes para determinar el impuesto real en función a lo que determina la ley de régimen tributario interno. Listo. Muchas gracias, Franklin, y les agradecemos mucho su participación a ustedes, queridos amigos. Les queremos molestar para finalizar. Nos ayuden contestando una pequeña encuesta que la ponemos aquí, y será hasta una próxima reunión. Esperamos que contar con ustedes nuevamente. Un abrazo fuerte. Bendiciones. Gracias, Franklin. Muchas gracias, Moni. Una buena noche con todos. Gracias.